Bueno, chicos, entonces hoy empezamos un nuevo tema y el tema de hoy pues lo titulamos La Tierra y el Universo. ¿Listo? Entonces, física décima. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Desde hace muchos años, desde la antigüedad, las personas se han preguntado acerca del movimiento de la Tierra y de los planetas, ¿cierto? Del Sol y bueno, de los cuerpos celestes en general, ¿cierto? Ellos que hacían antes, como no tenían los instrumentos que pues tenemos ahorita nosotros, lo que hacían era mirar, ¿sí? Con su vista miraban, bueno, en qué momento de pronto había más luz, en qué momento se veía el sol más alejado, la luna más alejada, y con base a todas esas observaciones que ellos hacían, empezaban a registrar. Y con eso se fundamentaron algunas teorías o algunas leyes que tuvieron en la antigüedad, ¿listo? Aquellos fenómenos, ¿sí? Como el movimiento de los planetas, nos ayudan a entender un poco acerca del transcurso del día y la noche y a su vez también de las diferentes estaciones que podemos tener, ¿cierto? Sabemos que todo esto depende de la ubicación que tenga el Sol o la Luna con nuestra Tierra, ¿verdad? Bueno, entonces, en el transcurso del tiempo ellos pensaban y argumentaban diferentes cosas por medio de la vista, pero hubo un personaje muy importante en este cambio fue Galileo Galilei, porque a partir de Galileo Galilei los avances posteriores fueron mucho más avanzados, ¿sí? Listo, entonces eso ahí como para tener en cuenta. Pregunta, ¿cuál crees que es la importancia de la predicción de fenómenos naturales para la física? ¿Sí? No la van a tener que responder ahorita, pero sí se van ustedes a hacer esta pregunta, ¿listo? ¿Qué importancia tiene predecir fenómenos naturales en cuanto a la física? ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué creen? No les queda tarea ni nada, pero sí la idea es que me puedan decir qué opinan de esto, por qué sería importante. Listo. Entonces, ¿cuál crees que es la importancia de la predicción de fenómenos naturales para la física? Entonces, Sofía nos decía que se pueden prevenir diferentes cosas, ¿sí? También al entender determinados fenómenos, ¿sí? Que hay en la naturaleza, estos pueden ser utilizados en diferentes, ¿sí? Para poder entender otros y así sucesivamente. Sabemos que hay cuerpos que se mueven, por ejemplo, en lo que vamos a ver hoy, que se mueven de determinada manera y eso nos ayuda a entender de pronto las estaciones que tenemos, de pronto, como decía Sofía, algunos desastres naturales que pasen en determinada ocasión. Entonces todo esto se puede prevenir gracias al movimiento de los cuerpos celestes. ¿Listo? Listo, alguien me estaba diciendo en el chat por qué no se podría calcular lo que pasa en el medio y los objetos. Listo, bien, sigamos. Bueno, entonces a continuación vamos a ver un corto video acerca de los avances o la cronología de la astronomía. Entonces nos van a mostrar qué era lo que pensaban al principio acerca de la Tierra y cómo fue evolucionando este concepto. ¿Listo? Astronomía, ¿sí? Y cómo fue evolucionando a través del tiempo. ¿Listo? Entonces esto es como así para tener una visión general y a medida que transcursa la clase pues vamos a ir mirando algunos aspectos más particulares de esto. ¿Listo? Bueno, entonces primero que todo, los modelos astronómicos. Resulta que, como nos mostraban en el video, ¿sí recuerdan quién era el que creía que el Sol, la Tierra era el centro de todo? ¿Sí recuerdan? Aristóteles. Aristóteles, bien. Aristóteles creía que todo giraba en torno a la Tierra, ¿sí? De pronto era una noción que para nosotros, digamos, parece algo súper extraño, pero para ellos en su época que no tenían determinados instrumentos, pues tendría algún sentido, ¿verdad? Si nosotros estamos en la Tierra, miramos para arriba y vemos que todo se mueve, pues tendría sentido pensar que todo gira alrededor de la Tierra. ¿Y alguien sabe cómo se llama esta teoría? ¿Sí? De que la Tierra, todo gira alrededor de la Tierra. No, vamos a ver. La teoría heliocéntrica. No, mentiras. Bueno, espérame, María José, vamos a hacer la participación por medio de la ruleta. Bueno, entonces para cuando puedan ver las diapositivas ustedes le dan clic acá, ¿sí? Y ya les puse el nombre, se llama modelo geocéntrico, que nos dice que la Tierra es el centro de todo. Y pues años después surgió el modelo heliocéntrico, que es el que tenemos como verdadero, ¿cierto? Que es el que todos los planetas giran en órbita alrededor del Sol. ¿Listo? Un poco acá les puse como un resumen de lo que era el modelo heliocéntrico y el modelo geocéntrico. ¿Sí? Heliocéntrico, todos los planetas giran alrededor del Sol, y el geocéntrico pues sería algo así, ¿sí? Que tendrían este movimiento. Bien, vamos a continuar en lo que nos vamos a centrar en esta clase. Bueno, el planteamiento científico. Entonces, como les decía, de pronto
Claramente para nosotros llegar y decir, ay no, todo gira alrededor de la Tierra suena algo muy descabellado. Pero para ellos, como les decía, ellos no tenían ni telescopios ni nada de eso, utilizaban simplemente su vista y algunos instrumentos muy limitados. Lo que hacía que pues ellos tuvieran esta noción de que la Tierra era el centro de todo. Pero después de que Copérnico tuvo ese modelo de el Sol en el centro y los planetas giran alrededor de él, Johannes Kepler también en el videito nos mencionaba que él también hizo grandes aportes en el movimiento de estos planetas, ¿sí? Él pensaba en un principio que los planetas giraban en órbitas circulares perfectamente, ¿sí? Y que estos estaban relacionados entre sí. El movimiento de cada planeta pues venía relacionado entre sí, pero al realizar sus estudios y al querer demostrar esto, que estas órbitas eran netamente circulares, se dio cuenta de algo, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que se dio cuenta acerca de las órbitas? Que estaban girando alrededor del Sol y no estaban girando por cuenta propia. Bien, que estaban girando alrededor del Sol y no estaban girando por cuenta propia. Perfecto, bien. Y en cuanto a las órbitas es la lineecita donde ellos pasan, ¿cierto? La trayectoria que ellos hacen. ¿Será que las órbitas son circulares perfectamente? ¿Qué creen ustedes? ¿O qué han escuchado? ¿Cómo va la? ¿Son qué? Bueno, entonces como les venía diciendo, Johannes Kepler pensaba que claramente los planetas pues giraban en órbitas circulares, pero en sus estudios y por intentar demostrar eso se dio cuenta de algo más. Resulta que, como nos decía Juan David, no era así. Ellos giran no en órbitas circulares, sino que en órbitas elípticas, ¿listo? Johannes Kepler intentó demostrar que las órbitas eran circulares, pero con sus estudios se llevó una gran sorpresa. ¿Listo? Vamos a ver entonces qué pasó. Resulta que de acuerdo a esto, a él enfrentarse con que, bueno, no era el modelo que él pensaba, sino que no eran circulares, sino que eran elípticas, entonces empezó a postular diferentes leyes, las que conocemos, las 3 leyes de Kepler fundamentales, que son las que vamos a ver en el día de hoy. Solamente vamos a ver la primera y ya les voy a contar de qué se trata esto, ¿listo? Entonces, dice que los planetas describen órbitas elípticas en torno al Sol, el que se ubica en uno de los focos de la elipse, ¿listo? Esta teoría se conoce como ley de órbitas elípticas. Bueno, resulta que por acá les doy entonces una clasecita de matemáticas así rápida. Esto es una cónica, ¿listo? Ustedes creo que este año van a ver, digamos, la parábola, empezaron a ver eso, parábola, hipérbola, elipse, circunferencia, ¿sí? Nada de eso, ¿no están viendo ese tema? ¿Sí me escuchan o no? Bueno, por ahí me están contestando por el chat, listo. Bueno, a pesar de que no lo hayan visto, este año lo van a ver, entonces van a tener un poco más idea de qué es esto. Entonces, esto es una figura, ¿sí? Se llaman cónicas, en donde pues acá sería el centro de esta elipse, ¿cierto? Bueno, él tiene un radio mayor, un diámetro mayor, que sería todo esto, y un diámetro menor, que sería pues esto de acá, ¿listo? Así, datos importantes. Otra cosa que es muy importante es los focos de esa elipse, ¿sí? Entonces los focos, aparte de decirnos pues dónde va a ser o qué eje es el que va a ser donde se va a estirar más esa elipse, también nos dice que son puntos equidistantes. ¿Qué quiere decir eso de equidistantes? Pues simplemente que tienen la misma distancia del centro al foco, digámosle este foco 1, y del centro a este foco 2, ¿listo? Como les dije, esto es algo así súper rápido, no para los ejercicios, pues solo simplemente tenerlo en cuenta, ¿listo? Que en una elipse en general acaba un foco, acaba otro foco, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso de foco? Simplemente son unas distancias establecidas que nos dicen para dónde se va a alargar la elipse, y a su vez estas dos pues tienen la misma distancia de él a el centro, ¿sí? Acá no me quedo con la misma distancia, voy a intentarlo, digamos que por acá, ¿sí? Esta distancia pues es la misma y a esto lo llamamos foco 2. Entonces Kepler se dio cuenta que en el movimiento de los planetas en general se cumplía esto, que se movían a través de ondas de órbitas elípticas, y que el Sol está ubicado exactamente en uno de sus focos, ¿listo?
bueno, ¿qué postulo con esto? Que el punto en el que está la Tierra más lejano al Sol, que sería por acá, ¿cierto? Puede hacer unas lineecitas, digamos, él está acá. ¿Y cuál sería la mayor distancia al Sol? Pues claramente esta que tenemos acá, en el punto A. Entonces, lo que hizo fue llamar a este punto afelio, ¿sí? ¿Qué sería la mayor distancia cuando el Sol está a mayor distancia del Sol? Listo. Y también descubrió que por acá, este puntico que tenemos acá, eso es importante que sepamos dónde se ubica, ¿listo? Este puntico que tenemos acá lo llamó perihelio, ¿sí? El cual nos representa la menor distancia o la distancia mínima que tiene el planeta del Sol, ¿listo? Entonces, esos dos conceptos hay que tenerlos claros, afelio y perihelio, ¿listo? Eso así como para resaltar. Bueno, entonces, espérenme, borramos esto. Listo, al darse cuenta de estas cosas, esto tuvo dos consecuencias, ¿sí? Que la órbita en la que giran los planetas está contenida en un plano elíptico, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso del plano elíptico? Que pues ahí, si uno forma un plano, ahí van a estar todas las órbitas de todos los planetas, ¿cierto? A su vez, que la distancia de cada planeta al Sol cambia en cada punto de su trayectoria, claramente, ¿cierto? Dependiendo de qué punto de la elipse él esté, va a estar o más cerca o más lejos del Sol. Entonces, como les decía, de ahí sacó dos puntos claves, ¿sí? Cuando está a mayor distancia y cuando está a menor distancia, afelio y perihelio, ¿sí? Bueno, otra cosa que acá mencionarles antes de que pasemos, como para que tengan ahí en cuenta, resulta que una propiedad de esta elipse es que si, digamos, ustedes tienen cualquier punto sobre la elipse, ¿sí? Supongamos este puntico rojo. Resulta, y por acá, espérenme, dibujo el otro, este es el centro. Espérenme, dibujo por acá el centro de la elipse y por acá el otro foco. Recuerden que una elipse siempre tiene dos focos, foco 1 y foco 2, y el Sol puede estar ubicado en cualquiera de las dos, ¿listo? Entonces dice que la distancia esta, digamos de cualquier foco, más esta distancia de acá, siempre, siempre, siempre es una propiedad, pueden anotarlo por ahí porque es importante, siempre la distancia de cualquier punto que ustedes tomen hacia, ay, qué pena, hacia los dos focos, ¿sí? Esta distancia más esta distancia, al ustedes sumarla, siempre, siempre, siempre le va a dar toda esta distancia, va a ser igualita a esta distancia que tenemos acá, es decir, al diámetro mayor de esa elipse. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Simplemente es como un datico ahí para que tengan en cuenta, que en cualquier punto que ustedes tengan, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo, yo tengo este puntico, bueno, este puntico por acá, este es el este, entonces, si yo sumo la distancia de un foco a ese punto, más la del otro foco a ese punto, pues claramente me va a dar ¿cuánto? La distancia de todo esto, del diámetro mayor. Esos son como daticos ahí para tener en cuenta. ¿Dudas hasta ahí con algo de la primera ley de Kepler? ¿No? Listo, vamos a mirar entonces otro postulado así súper importante. ¿Listo? Entonces, a su vez, como ya veníamos diciendo que las órbitas son elípticas, ¿verdad? Y a su vez, él se ha dado cuenta que de pronto en algunos planetas, en determinados planetas, esa órbita parecía, más que elipse, parecía de circunferencia. Entonces a este dato lo llamo la excentricidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que o es más parecido a una elipse, ¿sí? O más estiradito para arriba, o es más parecido a una circunferencia, ¿cierto? Esto de qué va a depender del valor de esa excentricidad que él llamó, ¿listo? Entonces, primero que todo, entonces, algo así importante, cuando el valor se aproxima a 0, ¿sí? Cuando el valor es más pequeñito, esos valores de la excentricidad van a estar entre 0 y 1, ¿listo? Esos dos valores, todos van a estar en ese intervalo. Listo, entonces cuando el valor se acerque más a 0, lo que va a hacer es más parecida a una circunferencia, ¿cierto? Todos sabemos que es una circunferencia. Y cuando el valor se aproxime más a 1, o sea, por ejemplo, 0,99, 0, ¿sí? Cuando el valor sea más cerca ahí, lo que va a aparecer es más una parábola, ¿sí? Que ahí lo que nos están haciendo es la unión de dos parábolas, pues nos forma una elipse, ¿cierto? Entonces, cuando sea más cercano a 1, lo que va a aparecer es una elipse, cuando sea más cercano a 0, va a aparecer una circunferencia, ¿listo? Entonces, un poco para recordar, si recuerdan, primero aclaremos esto. Entonces, para tener en cuenta y si quieren hacer esta grafiquita es importante, ¿listo?
estos valores que los vamos a tener acá ahorita para calcular la excentricidad. Ya les voy a mostrar la fórmula. Entonces resulta que del centro al foco 2, recuerden que yo les dije, todas las elipses tienen dos focos, ¿cierto? 1 y 2. Y en general, la planetaria, donde se mueven los planetas, en uno de esos focos pues está ubicado el Sol, ¿listo? Entonces ahí para que anoten porque es importante. Siempre, siempre, siempre la distancia del centro a cualquier foco, porque son equidistantes, es decir, tienen la misma distancia del centro, la vamos a llamar C, ¿listo? Para cuando yo les ponga por allá C, ustedes no me pregunten, ay, ¿eso qué es? No, la distancia del centro de la circunferencia a cualquiera de los dos focos la llamamos C, ¿listo? A su vez, la distancia del centro, eso lo llamamos el radio mayor, ¿listo? El radio mayor de acá a acá se llama A, y el radio menor, que es decir, de por acá hasta acá, o de acá a acá, que es lo mismo, se llama B, ¿listo? Esas distancias hay que tenerlas ahí en cuenta. ¿Qué más? Entonces, ¿alguien por ahí recuerda cómo se llamaba este puntico? ¿Sí? El más cercano al Sol, ¿cómo se llamaba? Perihelio. ¿Periferia? ¿Qué? Perihelio, muy bien. Listo. Entonces yo les pregunto a ustedes, por acá, ¿cómo haría yo para calcular esta distancia? ¿Qué creerían ustedes? A ver, ¿qué se les ocurre? Esta distancia al Sol. Este pedacito. ¿Creen? Utilizando una pista, a ver, utilizando este C, que es la distancia de acá a acá, ¿cierto? Y utilizando este A, ¿cómo podríamos hallar qué fórmula propondrían ustedes para hallar esta distancia cortica? Si yo les doy A y les doy C, ¿qué dirían ustedes? ¿Los restamos? Los restamos. A ver, espérame, Iván, voy a pausar. Listo. Entonces yo les digo, listo, chicos, tenemos toda la distancia A, X cosa, X valor, entonces todo esto vale A, ¿verdad? Hasta acá, y pues claramente de acá hasta acá, pues vale A, listo. Pero yo también les doy el valor de C, ¿sí? Que va desde el centro hasta el Sol, por ejemplo. Entonces pregunta, ¿cómo calculamos este pedacito rojito que nos quedó acá? Teniendo A y teniendo C, ¿qué creen? Iván, cuéntanos cuál fue la idea que tenías. Pues restarle a C. Muy bien, así es, esa es la fórmula. Ya miramos entonces por acá. Así es, entonces, ¿cómo determinamos el perihelio si tenemos A y C? Pues simplemente, intuitivamente, ustedes se dan cuenta, si toda esta distancia, por acá, de acá hasta acá, mide A, y de acá hasta acá, mide C, entonces, ¿cómo hacemos para medir esta chiquita? Pues usted todo esto le va a restar esta verde, y con eso le va a dar esta chiquitica, ¿listo? Bueno, bien, ahora, espérenme, pausamos acá. Y listo. Entonces, un poco para repetir esto. ¿Qué fórmula utilizamos para encontrar la distancia del Sol al punto más lejano? Entonces, como sabemos que de acá a acá, pues claramente mide A y nos falta este pedacito, este de acá. Entonces, este pedacito verde mide C, como ya sabemos. Entonces, ¿cuál es la distancia de acá a acá? Pues claramente es C más A, ¿listo? Que es lo que tenemos ahora acá, o A más C, que sería lo mismo, ¿listo? Ahora sí, teniendo esos valores en mente, A, C y B, el radio menor, vamos a calcular la excentricidad, ¿listo? Entonces miren acá, esto espero que no haga falta decirles que lo copien porque es importante que lo tengan ahí, ¿listo? Entonces la fórmula para calcular la excentricidad, ¿sí? Es excentricidad igual a C sobre A, ¿sí? C, recuerden que era C, ¿no? La distancia del centro a un foco, y la distancia de A es el valor de A es la distancia del centro a su radio mayor, ¿listo? Ese es su radio mayor. Listo, decíamos que la excentricidad va de 0 a 1, ¿listo? Donde C es la distancia del centro al foco y A es el semieje mayor de la elipse, ¿listo? Son formulitas ahí para tenerlas en cuenta porque ahorita vamos a hacer una actividad en la que vamos a necesitar esta fórmula, ¿listo? ¿Listo? ¿Ya lo copiaron? Me avisan para yo poder seguir. Reanudar grabación. Listo. Entonces, ¿qué vemos ahorita? Entonces, la excentricidad, el afelio y el perihelio.
Listo, entonces ahora sí, como les venía diciendo, vamos a hacer la actividad, pero antes de eso quiero hacer unas preguntitas un poco para recordar. Bueno, entonces la primera pregunta dice, ¿qué órbita se asemeja más a un círculo? Entonces, ¿cómo miramos eso? Recuerden que miramos el valor de su excentricidad. Si está más cerca a 0, quiere decir que parece más una circunferencia. Si está más cerca a 1, pues parece más una elipse. Entonces, ¿cuál de todos estos miramos? ¿Cuál era el que tenía menor valor en la excentricidad? Pues es Venus, que es 0,007. ¿Listo? Seguimos con el siguiente participante. Listo, entonces la siguiente pregunta decía, ¿qué consecuencias crees que podría tener para el clima de un planeta el hecho de que su excentricidad se acerque al valor 1? Entonces vamos a dibujar pues cómo sería esto. Entonces por acá está su órbita, como se acerca al valor 1, entonces supongamos que se parece claramente a una elipse, ¿cierto? Por acá está el Sol. Entonces, ¿qué va a pasar? A medida que el planeta vaya en este lado, ¿qué va a pasar? Va a ser, claramente, su clima va a cambiar, va a ser, digamos que frío, bastante frío, porque va a estar bastante alejado del Sol, va a estar bien achatada esa elipse, y lo que va a hacer es que esta distancia al Sol, pues, sea mayor. Y cuando esté, por ejemplo, por este puntico de por acá, ¿qué va a pasar? Va a ser mucho calor, porque va a estar mucho más cerca del Sol que lo estaba antes. ¿Listo? Entonces, en el clima, pues claramente va a tener cambios o estaciones bastante drásticas, ¿sí? Va a tener cambios de clima bastante drásticos, porque en un tiempo va a estar muy frío y en un tiempo, pues, va a estar bastante caliente. ¿Listo? Pero bien, Nicole, sigamos. Íbamos con A. Vega, Jurado, Juan David. Listo, Juan David. Dice tu pregunta de la siguiente manera. Si el semieje mayor es igual a 152,1 millones de kilómetros para el caso de la Tierra, ¿cuál es la distancia del foco al centro de la elipse? Entonces vamos a volverla a ver porque esta claramente está un poquito más complicada que las del resto. ¿Listo? Entonces vamos a colocar acá. Dice el número C. Si el semieje mayor, es decir, entonces voy a graficarla por acá. Esta, creo que me sirve. No, vamos a ver si me la forma. Sí. Digamos, esta es la elipse, ¿cierto? Por acá está el Sol. En un foco. Listo. Entonces nos está diciendo que pongamos también por acá el centro de nuestra elipse. Por acá. ¿Listo? Uy, me quedó muy grande. Listo. Dice de la siguiente manera, si el semieje mayor es igual, entonces el semieje mayor, ¿qué es? Pues claramente toda esta distancia, ¿cierto? Todo esto hasta acá. Mide ¿cuánto? 152,1 millones de kilómetros. ¿Listo? Kilómetros. Para el caso de la Tierra, miren acá, entonces la Tierra ya sabemos que tiene una excentricidad de 0,017, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la distancia del foco al centro de la elipse? Listo. ¿Cómo? Recuerden, entonces vamos a ponerle los valores que teníamos, ¿no? ¿Esto sí recuerdan cómo se llamaba? ¿La eléctrica? ¿Cómo? ¿Cuál era? Ese era A. Muy bien. Este era A. ¿Y cuál es el que nos están pidiendo? C. Sí, muy bien, nos están preguntando C. Listo, chicos, entonces pregunta, si tenemos a E, porque E lo tenemos por acá, y tenemos a A, ¿podemos encontrar C? ¿Sí o no? Sí, hay que despejar la ecuación. Muy bien, entonces ¿alguien me recuerda por favor la fórmula que teníamos? E es igual a C sobre A. C sobre A, bien. Listo, entonces tenemos, queremos despejar C. C, yo sé que todos son unos expertos despejando, entonces C es igual a ¿qué? ¿A por E? A por E. Muy bien, A por E. Listo. Entonces simplemente las escriben. A, que ya en este caso la tenemos. Ay, yo lo escribí mal. Me faltó el 2. 152,1 millones de kilómetros por 0,017. Y listo. Así tendrían el valor. Bueno, no lo vamos a hacer ahorita porque ya nos faltan 2 minutos. Entonces eso es como para que lo discutan ustedes. Y no tienen que mandar evidencia ni nada de esto.
pero sí lo van haciendo y la próxima clase lo terminamos de socializar y miramos la segunda ley de Kepler, ¿listo? Entonces voy a borrar esto, voy a contar hasta 3 para que puedan borrar. 1, 2 y 3. Borrar. Y bueno, otra cosita es que, bueno, esto mirarlo, sí, son sencillos, pero pues para que tengan ahí presente. Y esta sí es como para que la vayan practicando. Bueno, esta no, esta por acá, ¿sí? Vayan practicando cómo solucionarían este ejercicio, ¿listo? La próxima clase lo vamos a hacer, pero yo les voy a hacer la pregunta, ¿listo? Les va a quedar de tareita para que lo hagan, es sencillito, muy fácil, como 3 pasos y ya. Pero la idea es que ustedes intenten hacerlo. Si no pueden, pues no pasa nada, lo vamos a socializar en la próxima clase, pero sí lo deben tener por lo menos leído e intentado porque yo les voy a hacer preguntas, ¿listo? Entonces eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Gracias por su atención, a los que me pusieron atención, y ya saben que cualquier duda pues me pueden preguntar, ¿listo? Y esto sería todo por la clase de hoy. Los espero en la próxima clase, chicos. No falten.